Muy buenas tardes. ¿Cómo están? En un Buenas segundito tardes, doctora. empezamos. ¿Qué tal, muchachos? Voy a compartir pantalla. Denme un minutito. Ahora sí. Ya, se me escucha, ¿verdad? Sí, doctora, se le escucha. Muy bien. Sí. Eh, Muy buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar hoy día con la segunda parte de movimientos mandibulares. En esta ocasión vamos a recordar poquito esos movimientos mandibulares, su importancia, las patologías que nos conlleva las alteraciones de estos movimientos y algo de su tratamiento. Bien, si no me escuchan, si algo se pasa, por favor me avisan. Ahora vamos a recordar los movimientos mandibulares. Decíamos que hay entre los movimientos que tal vez más podemos explorar y en la clínica ya con el paciente podemos reconocer son los movimientos de lateralidad, ¿ya? Pero para poder entender los movimientos de lateralidad, también tenemos que entender el movimiento de protusiva. Estamos viendo ahora en el video cómo se realiza el movimiento de protusiva. El movimiento de protusiva solamente lo vamos a poder estudiar y revisar y analizar de la mejor manera si tenemos la guía incisiva. Aquí estamos frente a la guía incisiva, que son justamente los dientes anteriores, donde tanto incisivos superiores como inferiores llegan a este contacto borde a borde, pero este movimiento se lo reconoce como tal porque va a haber ese desplazamiento del borde inferior de los incisivos, se van a desplazar hacia adelante, o sea, la mandíbula va a correr hacia adelante y va a lograr ese movimiento. Entonces estamos en presencia. Ahora, el movimiento que estamos observando es la lateralidad. En esta lateralidad vamos a encontrar que las cúspides o vértices de los caninos tienen ese contacto igual de punta a punta, miren, y la mandíbula se desvía hacia un lado. Puede ser derecho o izquierdo, ¿no? A cualquiera de los dos. En este momento estamos viendo una lateralidad y cuando hacemos la lateralidad y si nuestras condiciones son las normales, nuestro paciente tiene los caninos, vamos a notar que se va a producir una desoclusión en la zona posterior. Y gracias a esto, el lado contrario también vamos a encontrar una desoclusión del lado posterior o de la zona posterior. Cuando hacemos este movimiento de lateralidad, el cóndilo va a ser un desplazamiento. Habíamos hablando ya mucho de lo que es ATM. El cóndilo va a ser una rotación, ¿ya? Y un desplazamiento hacia afuera. Entonces, aquí se cumple, por ejemplo, los dos movimientos que hace el cóndilo, ¿no? Tanto rotación como desplazamiento. Y el otro cóndilo, si bien estamos ahora con un cóndilo derecho, el cóndilo izquierdo o el lado izquierdo, el cóndilo va a seguir otro trayecto también. A ver, vamos a retroceder para que se observe esa partecita. Aquí estamos. Mire, entonces el otro cóndilo, ¿qué va a hacer? Uno de los cóndilos no sale del todo de la cavidad glenoidea, pero acá, miren, rota y se desplaza. Aquí, ¿qué hace? Totalmente sale de la cavidad glenoidea. Perdón, estoy retrocediendo para que podamos ver. Estamos desalojando totalmente de esta cavidad, ¿no? Y está superando o desplazándose hacia adelante. Y ahí es donde cumple justamente eh, este elemento
que es nuestro menisco articular, ¿no? ¿Ven? Acá estamos. Bien. Ahora, en este momento, voy a volver a pausar. En este momento, ustedes notarán que cuando nosotros le pedimos al paciente que desplace, miren cómo qué se está produciendo en este momento. Algunos incisivos sí llevan, todavía continúan en contacto, ¿no? Pero el resto de la oclusión queda al aire, por eso se llama desoclusión. Si estamos en una vista frontal, y eso también es muy importante, vamos a uno de los lados se va a llamar lado de trabajo. En otras palabras, donde se lleva la mandíbula. Si vamos a desplazar al lado derecho, ese lado va a ser el lado de trabajo. Y el lado contrario va a ser el lado de no trabajo. ¿Ya? Porque en este lado de no trabajo, los caninos no llegan a contactarse. En cambio, aquí los caninos sí llegan a contactarse. En otras palabras, ¿cuál es el lado de trabajo? Donde los caninos tengan contacto. ¿Ya? Estamos haciendo énfasis y recordando un poquito lo que hemos avanzado en la primera parte, porque gracias a esto podemos identificar, reconocer que nuestro paciente tal vez le falta guía y guía anterior, le falta guía canina, hay alteración en la zona posterior y nosotros tenemos que entender estos movimientos mandibulares para que a este paciente le podamos eh, darle mejores condiciones de oclusión, sobre todo al momento de realizar cualquier prótesis, ¿no? Ya sea esta prótesis fija o removible. Y como nuestra área ahorita es la prótesis removible, en prótesis removible es más fácil incluso trabajar, porque como es artificial, lo que hacemos, podemos hacer muchos cambios en nuestro enfilado, en nuestro plano oclusal. Como quien dice, tenemos mejores herramientas para darle una mejor oclusión. Pero hay en algunos casos muy complejos realmente, ¿no? Donde tenemos que tomar mano de prótesis fija, endodoncia, exodoncias o incluso en casos mucho más severos, ortodoncia, ¿no? Bien, continuamos con el video. Bien, como están viendo, estos videitos nos ayudan a entender muy bien lo que en teoría se describe de una forma muy compleja. Ya en un video tridimensional podemos entender mucho mejor lo que nos dice la teoría, ¿no? Todas las superficies oclusales posteriores están en desoclusión. Estoy reiterando esto bastante. Ahí notamos nuevamente lo que decíamos, cómo el cóndulo sale. Entonces, la pregunta incluso puede ser, ¿no? En el lado de trabajo, el cóndulo se desplaza, rota, sale de la cavidad clinoidea, ¿no? Entonces, ustedes ya están notando que puede haber muchas preguntas en relación a lo que es la lateralidad, que es uno de los movimientos mandibulares que nosotros debemos entender, reconocer y hacer que el paciente replique. Bien, otra vez. Creo que en este vamos a ver, no sé si es el mismo video o es el otro. A ver, vamos a ver un poquito. Ahora, cuando estamos con nuestro pacientito, esto lo vuelvo a decir, eh, tenemos que ir notando, si bien nuestros pacientes, por lo general los de remo, son pacientes desdentados parciales o desdentados totales, pero de igual manera este movimiento mandibular se lo debe estudiar, se lo va a realizar. Claro que va a tener cambios. Ahora, por ejemplo, en este paciente que tiene la dentición completa, tiene guía incisiva, tiene guía canina, hay desoclusión, que es lo natural, pero ya en un paciente desdentado parcial, lo más seguro es que no haya caninos, que nos falte tal vez alguno que otro incisivo,
que cuando aún así nosotros le podamos pedir al paciente que realice esos movimientos, tenemos que ver cómo está la zona posterior. Debemos lograr o devolver con nuestras prótesis esa guía canina, esa guía incisiva. Entonces, cuando nosotros hagamos prueba de enfilado, por ejemplo, estos son los movimientos que nosotros tenemos que hacerle realizar al paciente para ver que si gracias a este incisivo que yo le estoy poniendo en la prótesis, va a tener guía incisiva, si gracias a ese canino que va a estar en mi prótesis, vamos a lograr la guía canina y vamos a lograr la desoclusión, ¿no? Justamente en la prueba de enfilado es donde nosotros deberíamos volver a reiterar al paciente que realice estos movimientos. Ya en su parte de diagnóstico, obviamente le vamos a pedir que haga estos movimientos, aún así no tenga estas piezas que son de referencia, que son las que le guían a la mandíbula. Hacer, miren los cóndilos, el trayecto que sigue. Mire, el centro del cóndilo, que es su eje, así te lo voy a mire, el lado de trabajo, ¿qué hace? Tiene un punto central y el trayecto, la dirección de trayectoria, es esa la palabra, la trayectoria del cóndilo sigue una dirección. Otra vez vuelvo a repetir. En el lado de trabajo, su dirección va a ser hacia adelante cuando va a hacer la lateralidad. Ahora está retornando, ¿no? Está en retorno. Pero lo normal es que este se desplaza hacia adelante y hacia adentro. El lado de trabajo, hacia donde se desplaza, voy a volver a repetir. Ahora estamos en retorno. Entonces, de inicio va a ir igual hacia afuera o hacia la parte más eh, externa, ¿no? Miren la diferencia. Entonces, cada cóndilo, lado de trabajo, lado de no trabajo, va a seguir diferente trayecto. La trayectoria condilia es lo que se llama esto. Vuelvo a repetir. Entonces, aquí estamos observando cómo el cóndilo ya está en retorno, porque está volviendo a céntrica, y cómo de la posición en la que estaba, que ha ido del punto de inicio hacia afuera y hacia atrás. ¿Ven? Entonces, ahora entendemos un poquito mejor a qué se refiere trayectoria condilia, a qué se refiere con movimientos de rotación y de traslación del cóndilo. Ahora entendemos mejor qué es un lado de trabajo, qué es un lado de no trabajo en lateralidad. Bien, ahora sí voy a cambiar de diapositiva. Ahora que ya hemos entendido tal vez estos movimientos mandibulares, que simplemente ha sido un repasito que ya hemos visto en la anterior, la primera parte, vamos a revisar un poquito las alteraciones que se producen cuando hay problemas de movimientos mandibulares. Es claro que cuando hay movimientos mandibulares alterados, de seguro vamos a tener también disfunciones temporomandibulares. Y también hay otra clasificación que se denomina trastornos temporomandibulares. Ustedes me dirán, esto está más enfocado al ATM. Sí, pero la ATM no puede estar sola, o sea, no puede haber una alteración de ATM sin vinculada a lo que es los movimientos mandibulares. Ambas están juntas. Muy raro es el, el trastorno aislado, ¿no? Ahora, ¿qué son las disfunciones temporomandibulares? Estas disfunciones van a ser ese conjunto de signos y síntomas clínicos con presencia de dolor, de ese dolor cráneo orofacial y disfunción de la dinámica mandibular. ¿Qué es la dinámica mandibular? Decíamos, ¿no? Los movimientos de lateralidad, de protrusión y retrusión. Así de sencillo. Entonces, acá nos está dando
la certeza de que la articulación, la ATM con la mandíbula, juntas se van a enfermar, en otras palabras. Se va a caracterizar por generar dolor en el área periauricular, cerca del oído, en la ATM, en los músculos y limitando la función de la ATM. Ahora, ¿qué serán los trastornos temporomandibulares? Pareciera lo mismo. Comprende una serie de alteraciones intraarticulares, periarticulares, sistémicas, aunque se pueden manifestar como combinaciones entre ellas. Compromete a los músculos masticadores y ATM. Entonces, si se fijan, estos trastornos temporomandibulares nos está diciendo que es más, ¿cómo se dice? Que está ligado más a la parte sistémica, que si bien no es tanto de movimientos mandibulares, es tal vez más un problema, por ejemplo, de artritis, donde las articulaciones son las que empiezan a entrar en degeneración y si bien va a haber problemas musculares, va a haber problemas tal vez igual en los movimientos mandibulares, va a ser la consecuencia del problema articular. Entonces, la raíz en los trastornos temporomandibulares es la ATM. En cambio, en las disfunciones temporomandibulares, ah, los movimientos mandibulares y la ATM son uno. O sea, quiere decir que puede ser que el movimiento mandibular puede haber sido la consecuencia o la razón, o más bien que han dicho, el origen para el trastorno de la articulación, ¿ya? O para esta patología de la articulación. Ahora vamos a ver un poquito los movimientos mandibulares en la presencia, ay, perdón, me he pasado de diapositiva. En la presencia de interferencias. Las interferencias, estamos hablando de disfunciones temporomandibulares, tal vez es eh, la principal causa de estas disfunciones. ¿Cómo inicia estas disfunciones? Inicia por una simple pérdida o ausencia de una pieza dentaria. No es la única causa de la interferencia, pero me refiero que por lo general inicia de esta forma. Mire, cuando al paciente se le pide hacer, recuerden, la guía incisiva, entonces al paciente se le pide hacer el desplazamiento de la mandíbula hacia adelante, o sea, la protusión, y donde los bordes incisivos deberían estar en contacto borde a borde. Miren, pero ¿qué tiene estos bordes? Estos bordes están totalmente desgastados y ese desplazamiento que antes era, ¿no? Muy íntimo, muy cercano, ¿no? Deslizaba sobre la superficie palatina del incisivo superior. Ahora no puede hacer ese trayecto como quisiéramos. Vuelvo a repetir. Mire, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Miren, cuando el paciente intenta llevar los bordes, y eso ustedes lo van a encontrar en sus pacientes cuando les pidan, a ver, llevaremos la mandíbula hacia adelante, desplace, cierre. Ustedes tienen que enseñarle a realizar ese movimiento. Y miren cómo está haciendo el cóndilo, ¿no? Decíamos, el cóndilo se va a desplazar, va a salir de la cavidad glenoidea. Me estoy retrocediendo para volverlo a ver. Quiero que vayan notando todas esas características. Antes, cuando esto era normal, ¿qué pasaba aquí? Había desoclusión. ¿Y ahora qué hay? Contacto cruzal. O sea, están chocando las piezas. En el otro lado, ¿qué está pasando? Lo mismo. Están chocando las piezas. Si bien hay ausencia, hay un molar que, el segundo, que está inclinado y que está chocando con el antagonista, con los dos antagonistas. Entonces, esto se convierte en una interferencia. Bien,
Entonces, las interferencias las vamos a encontrar y reconocer en los movimientos en excéntrica. ¿Por qué llamamos en excéntrica? Porque son los movimientos mandibulares, o sea, están fuera del centro, eso quiere decir. ¿Y cuándo es céntrica? Cuando llevamos la mandíbula oclusión a máxima intercuspidación. O sea, simplemente cerramos boca, los dientes chocan, la mayor punto de contactos, estamos en MIC, máxima intercuspidación o relación céntrica. Ahí quedamos. Pero cuando estamos en excéntrica, cuando la mandíbula se mueve. Ahora estamos viendo la mandíbula en lateralidad, movimientos de lateralidad. ¿Y recuerdan cómo era el trayecto condilio? Antes era directo. O sea, tiene una trayectoria directa, recta. Pero ahora, ¿qué está pasando? Como ya hemos visto que hay aquí una pieza que está en mal posición, inclinada, esta me está provocando la interferencia y esta interferencia que ha provocado que la mandíbula genere movimientos que antes no realizaba. Entonces, esta mandíbula ha generado una alteración tanto en el sistema neuronal, porque si bien antes recibía la información, decía mover la mandíbula a la derecha, para mover a la derecha simplemente descargaba cierta fuerza, mandaba la información y los músculos generaban las contracciones y extensiones que tenían que realizar para mover a la derecha. Pero ahora, ¿qué pasa? Como hay esta interferencia, la mandíbula tiene que hacer un movimiento tal vez de mayor esfuerzo. Tiene que encajar un poquito más y hacer que se mueva esa mandíbula con mayor intensidad. Y al hacer eso, ¿qué pasa? El cóndilo, miren, también ha cambiado su dirección. Esta trayectoria condílea que antes era de dirección recta, ahora es de una dirección sinuosa. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando estamos en la ceja y queremos llegar a la opera? Pero justo es jueves y hay una trancadera infernal en la 16 de julio. ¿Qué hago? Entonces alguien me dirá, tengo que irme por otro lado. Me iré por el teleférico, me iré por la Valle Viantar, por atrás, no sé. Algo tendré que hacer para llegar a la OP. Entonces lo mismo dice el cóndilo. ¿Qué hago para llegar a este punto? Pero aquí hay un molar que me interfiere, no puedo pasar. Entonces, como no me deja pasar, tengo que hacer un trayecto sinuoso. Tengo que irme por otro ladito, en otras palabras. Por eso la trayectoria condilia se altera a la presencia de una interferencia. Y en esta alteración, cuando mis músculos, mis nervios y mi mandíbula cambian su dirección, los dientes también cambian la forma de contactarse. Si antes había un contacto pasivo, o sea, simplemente se contactaban, se deslizaban, ahora, ¿qué pasa? Se deslizan, sí, se contactan, sí, pero con una mayor intensidad, tal vez con un roce, con mayor carga de fuerza. Y eso hace que me desgasten los bordes. Todos los bordes incisales, si se han fijado, están desgastados. Entonces, cuando ustedes vean pacientes con desgastes en bordes, cúspides, o sea, no es que necesariamente sea bruxómano, puede ser que simplemente hay una interferencia oclusal y esta interferencia oclusal me ha generado en el paciente todo esto. Entonces, interviene tantos factores para que, y tan ahora tal vez le demos la importancia a los movimientos mandibulares, que gracias a esto podemos identificar los problemas que se puede tener. Y solo de esta forma podemos entender todo el trayecto condilio que tiene que realizar, ¿no? La mandíbula.
Bien. Ahora, fíjense acá, ya no hay cúspides, ya no hay vértices del canino, los bordes como están totalmente, como si fuera un corte de cuchillo en los bordes. ¿Y quién había sido el causante? La ausencia de un molar. ¿Por qué se ha perdido ese molar? El segundo se ha inclinado a causa de la interferencia. La interferencia ha hecho este cambio condilar, de este trayecto condilar. Los músculos ahora ejercen mayor fuerza, mayor fricción. Los bordes incisales se han ido desgastando. Pero esto no es de un día para el otro, ¿no? Es de larga data. ¿Ya? Bien. Estas son los trastornos temporomandibular. Solamente les doy un vistazo porque esto más, como les decía, ¿no? Los trastornos temporomandibulares se concentran más en las alteraciones específicas, tal vez, de los elementos de la articulación, de la ATM, que pueden estar conectados o asociados a desórdenes también congénitos, desórdenes adquiridos, fracturas, neoplasias, desórdenes de trastornos de disco y demás, ¿no? Son bastantes, pero es para mencionarlos, para entenderlo. No es tanto para que ahora como pregrado podamos tal vez abordarlos, porque en realidad difícilmente nosotros vamos a poder tratarlos, pero es importante entenderlos y reconocer. Ahora, entre las alteraciones de ATM hay ciertas básicas que tenemos que entender. Ahí están los trastornos de los músculos masticadores, los trastornos de la articulación de complejo disco condiloso, netamente ATM, los trastornos inflamatorios, lo que le decía hace rato, ¿no? Los que tienen problemas de artritis tal vez, que es netamente autoinmune e inflamatorio, y la hipomovilidad mandibular crónica, que puede estar ligada también a este tipo de desórdenes. Y los trastornos del crecimiento, ¿no? A veces los cóndilos, obviamente ligados a otro tipo incluso de síndromes, no llegan a desarrollarse. Cóndilos, superficies articulares, tienen alteraciones. Bien, entonces estamos entendiendo que cada uno de ellos tiene ciertas particularidades, ¿no? Cada uno tiene subvariedades, por decirme, ¿no? Variedades. Por ejemplo, la que nosotros más nos vamos a enfrentar, la que más vamos a reconocer y que de seguro tal vez muchos de ustedes lo tienen, es la subluxación. Esa subluxación puede ser generada por un golpecito, los varones en la cancha, un codazo. La ausencia de piezas dentarias, claro que nos va a generar también en algún momento subluxación, como lo que hemos visto hace rato, ¿no? La presencia de las interferencias pueden generar problemas de ATM, entonces nos van a generar incoordinación del disco condilar, va a haber desplazamiento del disco, o sea, son varias. Pero como les decía, la que más nos vamos a enfrentar y tal vez la que mejor tenemos que reconocer es la subluxación y la luxación mandibular. Ahora, ¿cuáles son los trastornos temporomandibulares causantes del dolor? ¿El músculo duele? Sí, va a doler. ¿Cuándo va a doler? Cuando este músculo constantemente está trabajando y tiene esa sensación incluso, ¿no? Como cuando van a trotar después de haber estado tal vez de vagos en la cama días, días y días y días, y de pronto les ocurre ir a tratar de golpe, vamos a ver esa macurca, ¿no? Y nos duele cuando luego nos queremos mover, igualito. Entonces el músculo, cuando hace movimientos fuera de lo normal, se va a macurcar, va a haber dolor. Y cuando tenemos alteraciones como el bruxismo, por ejemplo, que en la noche de manera involuntaria esos músculos están trabajando toda la noche, en la mañana amanecen cansados, adoloridos, em, con esa sensación incluso de adormecido, ¿no? Y la ATM con sus alteraciones de los movimientos mandibulares.
Va a haber también dolor a nivel de ATM, aunque se dice, ¿no? Que el disco no genera dolor, pero sabemos que el otro tejido, que es el tejido retrodiscal, ese sí nos va a generar dolor. Y el área periauricular. ¿Por qué nos duele? Porque ahí están vasos y nervios muy próximos a la articulación. Nos puede generar incluso una sensación de parestesia, ya, facial, porque ahí están ligados estos vasos y nervios. Y también, si encontramos estas alteraciones, nuestros pacientes, podemos nosotros en la valoración encontrar la presencia de ruidos. ¿Qué ruidos? La crepitación y el chasquido. ¿Cuál es la diferencia de crepitación y chasquido? A ver, ¿quién me dice? A Doctora, ver, Bea, Doctora, adelante. la crepitación es un popular ¿Ya? ¿Y el chasquido? y el chasquido es como un ruido, no tiene de mucha duración. ¿Mucha qué? No te escucho muy bien. Es un ruido en el cual no es de mucha o larga duración. No es de larga, es corto. Sí, Ya. ¿Puedes hacer un chasquido? no, Alguien ahí está haciendo el chasquido. A ver, más fuerte, ¿quién hace? Ay, es que hacen muy fuerte los chasquidos. Eso es un chasquido. Cuando tronamos dedos, eso es un chasquido. ¿Qué pasa entonces cuando hay una subluxación? Puede el paciente sentir o ustedes van a encontrar un chasquido. Eso. Por eso, a tronar dedos, dice, no, inmediatamente me traes algo. Eso, por ejemplo, ¿no? Mucha gente dice eso. Entonces, eso es un chasquido. Ahora, ¿qué es una crepitación? ¿Quién hace una crepitación? A ver, deben tener por ahí algo a la mano para hacer una crepitación. Aquí yo estoy encontrando algo. Eso es una crepitación. También la crepitación se le da la analogía con el crujido de hojas secas. Entonces, ahí la diferencia de crepitación y de chasquido. ¿Ya? doctora, el clip, ¿Perdón? único ruido. El clip, Ah, sí, también. Entonces, en cuestión de ruidos, se puede ir catalogando o haciendo diferencia de las variedades que podemos encontrar. Pero por lo general se confunde mucho la crepitación y el chasquido, que son tan diferentes. Entonces, ahora creo que ya está bastante claro, ¿no? Esa diferencia. Vamos a continuar. Ahora, los signos y síntomas de los trastornos temporomandibulares, ¿cuáles son? Obviamente, lo que hemos mencionado ya hace rato, ¿no? No solamente nos va a doler a la altura de ATM o músculos masticadores, no, sino también nos va a doler frente, nos va a doler cabeza, nos va a doler hasta la espalda. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Obviamente va a haber ruidos, dolor de los músculos masticadores y suprayoideos, limitación de los movimientos mandibulares, va a haber alteraciones de la apertura y cierre. Tal vez lo primero que nos demos cuenta o el paciente nos diga, hace buenos años no puedo abrir bien. ¿Qué le ha pasado? Me he caído, he tenido un accidente desde esa vez. O otros incluso les van a decir, me han sacado la muela del juicio y desde esa vez no puedo cerrar mi boca. Bien chiquitito abro. O he pasado por un tratamiento de ortodoncia y ahora no puedo abrir y cerrar bien. Puede ser también. ¿Por qué?
porque en este afán, digamos, ya sea accidental o por algún tratamiento, qué sé yo, interrumpido o tal vez mal planificado, puede generarse limitaciones. Esta articulación se va a salir de ese lugar, va a adoptar una posición irregular y me va a limitar el movimiento, ¿no? Y también tenemos la contracción de los músculos. Entonces, en los bruxómanos sobre todo, las cefaleas van a estar muy ligadas porque aquí tenemos músculos, el músculo temporal que tiene sus haces, ¿no ve? Entonces nos va a doler la nuca, nos va a doler esta parte lateral del temporal, nos va a doler la frente. En algunos pacientes todo les duele la cara. ¿Por qué duele todo? Porque decíamos que a este nivel están las terminaciones nerviosas. Por ahí muy cerquita pasa nuestro tronco principal neuronal y de vasos sanguíneos. Entonces, esto nos va a generar serios problemas. ¿Por qué nos duele la espalda? Porque la ATM también está ligada con la postura, la posición, y va a generar hábitos o mal posición postural. Y eso también nos puede generar dolor de la zona, sobre todo lumbar, ¿ya? Obviamente va a haber dolor periodontal, dolor facial difuso, se nos duele la carita, lo que hemos dicho, y otalgia y tinitos. Claro que sí. Como decíamos, aquí está el nervio timpánico muy próximo a esta zona, entonces va a haber. Y va a haber cambios degenerativos. Si vamos a tener problemas de ATM, claro que vamos a tener también degeneración de los tejidos. Ahí entonces vemos todo lo que, ¿cómo les explico? Todo lo que incluye, ¿no? La ATM es harto. Ahora, epidemiológicamente, y esto es importante también mencionarlo, los trastornos temporomandibulares se basan en el índice de Helke, que consta de 3 componentes. Si revisan, hay muchos estudios del índice de Helkimo, que va a determinar el nivel de los trastornos temporomandibulares. Es como el índice de caries, en otras palabras, ¿no? Pero este es el índice de ATM, así de sencillo, el índice de Helkimo. Entonces, el índice de Helkimo, ¿qué va a haber? Vamos a ver desórdenes clínicos. En 3 áreas está como que subdividida: el índice anamnésico y el índice del estado oclusal. Estos 3 parámetros se van a estudiar, se van a sumar y me van a dar un resultado. Lo mismo que cuando hacemos índice de caries o índice periodontal, que en el índice de caries es más sencillo, ¿no? Simplemente contamos cuántas caries, se suma, se divide y se promedia. En cambio, el índice de O'Leary, digamos, que ve la presencia de placa bacteriana, más o menos lo mismo, simplemente se cuentan las superficies donde hay placa bacteriana, se suma, se divide y ya está. En cambio, en esto es un poco más complejo, porque así también es la complejidad de la estructura que vamos a medir. Los índices que nos ayudan es medir el problema. Entonces, clínicamente, ¿qué nos va a decir el paciente? Me duele, me siento así, me siento así, no puedo comer, no puedo abrir, no puedo, me duele, me duele. Entonces, eso es clínica. Y la anamnesis, ¿no? En la anamnesis nosotros le vamos a poder preguntar cuándo, cómo, desde qué época, cómo ha empezado esto y todo eso. Y la oclusal me va a poder decir que claramente hay una alteración de la oclusión, si tal vez guías caninas no hay presencia de interferencias no hay oclusión invertida, qué tipo de oclusión es. Pues, aquí ya estamos observando eso. Bien, entonces en la parte clínica vamos a ver sobre todo el deterioro de la ATM, el dolor de la ATM como tal. Vamos a hacer las pruebas seguramente
de inspección, se le va a palpar, se le va a preguntar, se le va a revisar, más que todo revisar. Y aquí sí le vamos a preguntar todo, ¿no? Si escucha ruidos, no escucha ruidos, si desde cuándo empieza, todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, parte importante del estado oclusal, si hay dientes o no hay dientes, ausencias de desdentado, qué tipo de desdentado es, y la presencia de interferencias. ¿Ven? Ya estamos acentuando la importancia de reconocer los movimientos mandibulares. Otra vez vamos a ver este videito para recordarnos bien qué significa, las interferencias. Me estoy pasando de diapositivas. Ya. Aquí estamos viendo otra vez lo que ya habíamos visto antes, pero ahora rapidito lo vamos a ver simplemente para recordar. Ahí está la presencia de la interferencia. Gracias al movimiento mandibular podemos ver cómo esta articulación se va a ir dañando. Decíamos cómo se va a relacionar, cómo se va a asociar con los problemas musculares, neuronales, cómo es tan simple, ¿no? Apenas la ausencia de una sola pieza nos puede generar tantos problemas en un solo paciente. Ahora, no a todos los pacientes nos va a pasar esto. Va a depender obviamente de otros factores que se van a ir sumando y asociando. El estrés, el tipo de alimentación, tal vez algún tendencia genética, problemas, ¿no? Les decía, sistémicos, se van a ir sumando, ¿no? No es que regla general a todos les va a pasar. Bien, esto ya lo hemos visto, vamos a pasar para no perder tiempo. Y ya me queda 15 minutos. Bien, aquí estamos entonces en lo que clínicamente nosotros tendremos que evaluar cuando estamos frente a un paciente con trastorno temporomandibular. Tenemos que verlo radiográficamente, tenemos que hacer ese análisis. Una radiografía panorámica no nos ayuda mucho, tiene que ser una radiografía tal vez lateral y también mejor si es una tomografía como la que estamos viendo acá en diferentes cortes, la cual me va a ayudar a hacer un mejor diagnóstico. Medir la escala del dolor, cuando le hablamos de aquí, de esta parte, tenemos que hacer una buena anamnesis, por ejemplo. Tenemos que hacer una exhaustiva exploración, verle de todo lado en nuestro paciente, o sea, de ladito, de perfil, como estamos viendo ahorita de una vista ocluso coronal, por decirlo así. Entonces al paciente y notamos la desviación más claramente, miren la línea en media, con lo alterado que está este paciente. Entonces, gracias a estas podemos ir notando. Y las pruebas de diagnóstico, obviamente, hay ciertos parámetros que nos van a ayudar a entender mejor. Por ejemplo, cuando le hacemos abrir y cerrar la boca, vamos a medir esta capacidad de apertura bucal y vamos a ir midiendo, ¿no? Tenemos parámetros, por ejemplo, para decir que estamos en capacidad de apertura bucal reducida, intermedia, ¿no? Entonces hay parámetros. Ahora, en este videito es bien bonito. Ay, perdón. Ay. Ahora sí. Miren, gracias a este videito muchos han podido estudiar, bueno, no a este video en realidad al sistema que está usando o que se está demostrando en este video. Miren, este punto, esta lucecita azul que está acá, está marcando las diferentes posiciones mandibulares y me está marcando la trayectoria. ¿Y qué está marcando esta trayectoria? Gracias a quienes, miren los molares. Tan importante había sido
la superficie oclusal, porque gracias a esta superficie oclusal, estas líneas que nosotros tenemos, por eso es que nunca debemos restaurar una pieza de forma plana, porque gracias a las fosas, fisuras que tiene, la mandíbula va a seguir su trayectoria. Entonces, cada pieza había tenido función, estas fisuras, estas fosas principales, porque gracias a ellas, miren cómo hace ese trayecto. Miren, cuando hacemos lateralidad, cuando hacemos protusión, cuando hacemos detrusión, cuando desplazamos, tan importante que nuestras superficies molares respeten su anatomía. Y miren cómo está siguiendo ese trayecto. ¿Qué se llamaba lo que hemos acabado de ver? ¿Qué era ese grafiquito que ha podido trazar? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Participen, muchachos. ¿Qué se llama ese trayecto? O ese gráfico, como lo quieran llamar, diagrama, le van denominando a veces de diferentes formas. El polígono de Porcel. Muy bien, el polígono de Paulsen. ¿Para qué decir el polígono de Paulsen? Vamos a volver a ver. Fíjense. Miren, aquí ya me está marcando, me está haciendo ese trayecto. ¿Quién me va a marcar el punto o la clave? Es este punto intermedio que está entre los bordes de los incisivos inferiores. No, ahí está ese punto. Es como que le hemos puesto un grafito ahí, como lo estamos viendo ahora, está prendido de luz azul y me está haciendo el marcado de ese trayecto. Voy a volver a retroceder. Miren. Entonces ahí miren cómo me está haciendo, marcando el trayectito. Es el diagrama de Paulsen o polígono de Paulsen también. Bien. Entonces, gracias a este polígono, Paulsen ha podido hacer este estudio, ha podido decir, la mandíbula hace esto, esto, esto. O sea, se mueve atrás, adelante, izquierda, derecha. Y si se altera este trayecto, este diagrama se altera también. Entonces, el diagrama de Paulsen es la normalidad, en otras palabras. Bien, ahora sí continuamos. Entonces, ahora ya entendemos mejor, ¿no? Que cuando hay alteraciones de ATM, de oclusal, movimientos mandibulares, como que un todo, ¿verdad? Todo también nos va a doler, ¿no? Incluso, miren, aquí hay áreas del rostro, del cráneo, del cuerpo, que pueden estar alterados, del cuello, ¿no? Entonces, puede haber trastornos de los músculos masticadores, puede haber rigidez, irritación muscular, espasmos, dolor miofascial. Simplemente los estoy mencionando porque no es el tema principal, pero es parte del tema. Es importante que lo entendamos. Ahí tenemos los trastornos de la alteración del complejo disco-cóndilo, decíamos, entre ellos los más importantes, la subluxación y la luxación, que es lo que tal vez vamos a ver en nuestra clínica, por lo menos, de hecho todos, no todos, bueno, perdón, una gran parte de nuestra población tiene. Y esta gran parte la tenemos que saber reconocer. Entonces hay otras también, ¿no? Cuando el disco está normal, miren dónde se está posicionando, siempre va a estar entre las dos superficies cuando el cóndilo esté dentro de la cavidad glenoidea. En cambio aquí, ¿qué le ha pasado? Como que se ha adelantado el disco, hay un desplazamiento del disco. Entonces, si vemos alteraciones, hay todo tipo de alteraciones. Un segundito, por favor, muchachos. Ahora sí, les decía, ahí estamos entonces frente a diferentes alteraciones de disco. Luxación discal con reducción es otro tipo de alteración, esta es otra, esta es otra. Y el disco por lo general es el primero, como quien dice, es el superhéroe.
porque es el que se sacrifica, el que experimenta más alteraciones y nosotros ni enterados como personas. El disco aguanta todo, pero llega un momento donde, mire, ¿qué le ha pasado aquí a este disco? Se ha salido totalmente de la cavidad glenoidea. Se ha ido totalmente hacia adelante. Entonces, hay ese tipo de alteraciones. Aquí estamos viendo igual el menisco, cómo se ha perforado. Y tal vez este paciente sí de seguro sentía algunas molestias, alteraciones, pero seguía comiendo, seguía haciendo su vida. Claro que no es lo mismo, pero no, como les digo, este disco es el superhéroe. Hasta el último se sacrifica, hasta donde ya no puede más. Y el tejido retrodiscal es el que no soporta mucho, es más delicadito, es el que se queja, es el que dice, no, me están lastimando, ¿no? Entonces, el tejido retrodiscal es el que avisa al resto de que hay un problema. En cambio, este es calladito, no dice nada, ¿ya? Y aquí estamos viendo también un cóndilo donde también ha sufrido muchas alteraciones en cuanto, sobre todo, en pérdida de ciertos minerales y hay un desgaste de la superficie, ¿no? Entonces estamos esto relacionando con trastornos inflamatorios, artritis, sinovitis, retroesclitis, tendinitis y todas las itis habidas y por haber. Bien. Aquí estamos ahora frente también a otro tipo de trastornos que es la hipomovilidad mandibular crónica, que es cuando el paciente tiene esta dificultad o limitación más bien y no poder mover la mandíbula. Aquí estamos viendo en este dibujito cómo no puede hacer los movimientos. Sí tiene una apertura relativamente normal, pero con desviación de la mandíbula. Miren cómo se desvía la mandíbula, cómo lo alterada que está. Y entonces nos tiene que llamar la atención este tipo de casos. Aquí estamos frente a los trastornos de crecimiento, donde el cóndilo a veces no llega a formarse adecuadamente. Miren, apenas se forma un esbozo aquí con una deformación. Vamos a pasar más rápido porque ya estamos casi en hora. Hay algo más importante. Esto es lo que más nos interesa. La subluxación y la luxación. Ambos son tal vez los más conocidos, como decíamos. ¿Cómo los diferenciamos? La luxación es cuando el cóndilo sale del todo de la cavidad glenoidea y tiene dificultad para retornar. En cambio, la subluxación es cuando se sale igual de su cavidad glenoidea, más allá de lo normal, logra retornar, pero con dificultad y con ese clic que a veces hay, o con el chasquido, el clic y el chasquido, eso sí puede ser lo mismo, ¿ya? A diferencia del otro que decíamos, el crujido, ¿no? Es diferente. Aquí estamos, miren, en este grafiquito, como igual cuando el paciente está con la boquita cerrada, cuando el paciente abre su boquita, el cóndilo obviamente se desplaza, eso hemos dicho, sabemos que es normal, pero cuando es fuera de lo normal y es una subluxación, cuando se va mucho más adelante, o sea, sobrepasa esa superficie articular, se adelanta más, por eso dice, ha sonado, dice, se ha salido de su lugar. Y es cierto, se sale de su lugar. Lo mismo cuando estamos en los pies, ¿no? En cualquier otra articulación. Se sale de su lugar ese hueso, esa articulación, como en palabras tal vez vulgares las estoy diciendo porque quiero que se entienda bien. Entonces, se sale y logra retornar. ¿Y qué hacen, por ejemplo, en la cancha? A veces se dislocan algo, ellos mismos le jalan y ponen en su lugar. Entre deportistas suele pasar eso. Entonces, y eso es lo que en la clínica a veces nos vemos obligados también a hacer. ¿Por qué? Ya hemos entendido qué es la luxación y la subluxación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? Van a variar, obviamente. Como les decía, ¿no? En la subluxación va a tener la posibilidad
del cóndilo retornar. Con cierta dificultad, sí, con dolor también, pero retorna. En la luxación no va a retornar. La luxación que va a necesitar intervención. O sea, solo no vuelve. Y obviamente va a haber dolor. Es bien complicado. En algunos casos se tendrá que poner al paciente unos miorrelajantes, habrá que anestesiar, pero si se lo hace rapidito, como cuando se rompen la nariz, ese ratito les acomodan, como quien dice, en lo calientito, es mejor. Pero a veces en la boca no es tan fácil porque no nos damos cuenta. Porque estamos en un tercer molar horas y horas, o el paciente ya tenía una subluxación, nosotros con nuestro procedimiento tal vez hemos exagerado, entonces se luxa totalmente, o sea, se sale totalmente y cuesta retornar a su lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay maniobras, ¿no? Pero aquí estamos en cierre, apertura, subluxación, cuando les decía, ¿no? Se sale, fue más de lo normal, porque siempre sale, pero más de lo normal, pero retorna. ¿Bien? Esa es la palabra clave, retorna. Ahora, ¿cuál es, en cambio, cuando estamos, les decía, ¿no? Frente a una luxación, se tiene que hacer una reducción, vamos a tener que usar miorelajantes, fisioterapia, una rehabilitación. Después de hacer todo eso, una estabilización oclusal, puede usarse guardas oclusales, en casos más extremos hasta se les puede poner unos fijadores tipo ortodónticos, ¿no? Ahora estamos frente a una subluxación o una luxación, pero en lo calientito, como quien decimos. Hay maniobras que nos pueden ayudar a devolver esa mandíbula inmediatamente a su posición. Entonces, hay varias técnicas. Hay pacientes de sentado, hay de echado, pero la que vamos a ver ahorita es esta técnica, la vamos a usar en un paciente que esté sentadito, pero de forma, ¿cómo les explico? Como en una silla, no en el sillón dental, ¿ya? La espalda contra una superficie dura, por eso un respaldo bastante rígido a 90 grados. Y el operador tiene que estar frente al paciente con la mandíbula, con los pulgares, sobre las superficies oclusales. Ahí como estamos viendo acá, cuando es bilateral, ¿no? Hay subluxaciones de un lado solamente también, y eso se nota, porque como que a un lado se ha desviado. En cambio, cuando el paciente simplemente no puede cerrar, se ha quedado, como quien dice, con la boca abierta y solo no puede cerrar, estamos frente a una subluxación bilateral. ¿Ya? Aquí vamos a ver que tenemos que usar en algunos casos, como les decía, podemos usar un relajante sistémico, una inyección, una pastilla, lo que sea, o podemos también relajar la mandíbula. ¿Cómo? Hacemos pequeños movimientos para que esa musculatura se relaje. Repetitivos, cortos y repetitivos. Me estoy apurando porque quiero acabar y ya vamos a acabar en unos 5 minutitos más, chicos. Y luego llevamos la mandíbula. La técnica es la siguiente. Vamos a llevar la mandíbula hacia abajo y luego atrás para posicionar el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Bien, entonces eso hacemos. Primero abajo y luego atrás y hacia arriba otra vez. ¿Ya? Bien. Entonces esta maniobra es de Nelaton. Es el precursor de esta técnica. Esta técnica ha ido, obviamente, muchos la han ido haciendo diferentes adaptaciones, pero este es el creador de esta técnica. Bien, esto yo lo voy a pasar porque es casi lo mismo. Ya hemos hablado que lo más importante, ya cuando estamos con un paciente frente a estas características, si tenemos trastornos temporomandibulares, el paciente que tiene que tener mucho cuidado en qué come, cómo come, si es necesario medicación, los tratamientos oclusales que son férulas ahorita voy a mostrar un dibujito que nos va a ayudar a entender una férula de Michigan, que es como las que conocemos de miorrelajación más o menos, pero con ciertas modificaciones, y la fisioterapia. Hay fisioterapia con, por ejemplo, con calor, con frío, con descargas eléctricas mínimas, obviamente, ondas de radio, ultrasonido,
TENS, los TENS que se llaman, que son de pequeñas descargas eléctricas. Y en casos muy severos, obviamente va a haber una cirugía, ¿ya? Entonces, ahí estamos, todo esto relacionado a los movimientos mandibulares. Ahora, tenemos esta otra técnica, que es también parte de la terapéutica cuando tenemos problemas mandibulares, cuando el paciente no puede tal vez llevar esta cierta desviación mandibular, también se usa esta alternativa. Tenemos los jigs de Lucía, las láminas de Long, los hilos de Roca, por mencionar algunos porque hay más, pero son los que más se usan y de mayor importancia. ¿Qué son estos alternativas terapéuticas? Es como que la férula de Michigan que les decía, ¿no? Entonces, esto se va elaborando de acrílico, se va haciendo desgaste, se va marcando ciertos parámetros y para que la mandíbula, como quien dice, se obligue a desplazarse de una cierta forma. No es como ponerle un yeso a pie o a un brazo, que queremos que esté en una posición por mucho tiempo, entonces le obligamos a la mandíbula a estar en esa posición. Lo mismo pasa con los hilos de Roca, que son estos, lo mismo pasa con los láminas de Long y los jigs de Lucía, que le obligan a la mandíbula a desplazarse de diferente forma y en realidad estos tienen un fundamento muy específico que gradualmente vamos aumentando grosores tanto en los hilos como en las láminas y el jig de Lucía también porque se va cargando y descargando más acrílico, es un aparatito de acrílico que nos posibilita a nosotros a que la mandíbula cuando éste llegue a oclusión se desplace de una forma o de la forma adecuada. Bien, este es el doctor Rafael Roca, el creador de los hilos de Roca, estos hilitos que les mostraba. Ya con esto termino. Es boliviano, un orgullo de nuestro país que ha sido el creador de esta técnica de programación mandibular. También se usa como deprogramador. Se usa en alteraciones oclusales, obviamente. He tenido la suerte de conocerlo. Ahora está junto a Dios. Él ha fallecido hace un tiempo atrás, pero una gran persona, muy desprendido en sus conocimientos. Y como les digo, es un orgullo que gente boliviana pueda realizar este tipo y que salga a todo el mundo. ¿Ya? Bien, muchachos, les agradezco. Por fin acabamos el tema. Si no hay preguntas, nos vamos a despedir para no extendernos en el horario. ¿Hay alguna preguntita tal vez? Bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a cargar el video al Classroom. Hemos cumplido con lo mínimo. Estamos ahorita, en este momento 51 asistentes a la clase teórica. Me alegra mucho. Por lo menos cumplimos con lo básico para poder y compartir los videos. Hasta una próxima oportunidad, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctorito.